Bienvenidas y bienvenidos a Rol con Cosas, un canal de rol sin purismos donde jugamos a rol como nos da la gana y sigue siendo rol. Al contrario que con la paella, pues el arroz con cosas no es paella, mucho cuidado con eso. ¿Qué tal? Yo soy Luis y en esta ocasión voy a enseñaros un juego de rol digital que se llama Fablecraft, que es un poco novedoso porque combina sistema, ambientación y un tablero virtual con su propia aplicación para videollamadas en un solo paquete. Es una aplicación que te bajas de Steam como si fuera un videojuego y ahora mismo está en beta cerrada y los que estuvimos dentro en el Kickstarter podemos empezar a probarla, ¿vale? Yo grabo esto el 14 de octubre, pues el 3 de octubre creo, o el 3 o el 4 de octubre creo que salió la beta. Entonces, de momento tiene algunas limitaciones, no lo he jugado, mi idea es dirigirlo con un grupete de amigos y hacer alguna de las partidas que lleva, pero sí que quería hacer un vídeo enseñando mis primeras impresiones de la parte de Master, de las cosas que lleva que me parecen chulas y de otras que están un poco dejadas caer. Y sobre todo algo de la información sobre el sistema y el lore que está como un poco desperdigada, no está todo en el mismo sitio. Entonces mi idea era en un vídeo enseñaros un poco las impresiones que tengo, donde he encontrado yo las cosas y enseñarlo un poquito. Creo que sobre todo, ya lo iremos viendo, pero creo que está sobre todo, puede ir muy bien para iniciar a la gente en rol y en rol online, sobre todo a la persona que tenga que dirigir, viene todo como muy facilito, muy mascadito. Y luego es que es súper fácil de grabar y de streamear. Yo creo que lo han hecho mucho pensando un poco en toda esta nueva ola o generación de gente pues que ya es muy natural grabar o streamear rol de mesa por internet. Porque, como digo, la propia aplicación, el propio videojuego ya te lleva una aplicación ya te lleva la videollamada, te lo monta todo de una forma muy visual, muy chula, y de verdad que grabar o streamear esto es nada, es capturar la pantalla con el OBS y tirar para adelante. Así que sin enrollarme demasiado más, vamos a ir a la pantalla a ver la captura de pantalla de Fablecraft y os enseño un poco cosas sobre el sistema y el lore primero que he tenido que buscar en otros sitios por la web que tienen, algunos PDFs, y luego empezamos a ver cómo es un poco la zona de Master para manejar un poco esa partida de rol online que vamos a hacer con Fablecraft. Vale, y esta es la pantalla principal de Fablecraft. Aquí es donde se supone que tenemos todo el juego, el tablero virtual, la aplicación para hacer videollamada. Ahora de momento me veis en una esquinita en OBS, pero luego cuando entremos en la zona de Master usaré la propia cámara que lleva la aplicación. Y ya digo, se supone que lleva todo, pero hay dos cositas o tres sobre la mecánica principal del sistema de juego y sobre el lore que no he encontrado directamente aquí, y entonces también os enseño donde lo he encontrado yo. No cuesta mucho de encontrar, pero hay que irse a la web y bajar unos PDFs, ¿vale? En la parte de la web de Fablecraft hay una parte de facts, y ahí sobre el juego, en una de las últimas preguntas pone how do I learn to play? ¿Cómo aprendo a jugar? Y ahí puedes bajarte una guía en la que encontraréis este PDF que tengo aquí yo bajado, ¿vale? Que es el sistema de juego de Fablecraft. Es súper sencillo porque lo que me gusta es que lo han hecho un poco rollo de D&D, pero las mecánicas son súper indies y son súper sencillas. Pero no está explicada, claro, se entiende un poco de usar la aplicación, pero no está explícitamente puesta en ninguna parte de lo que es el software, sino que me he tenido que ir a este PDF a mirarla, ¿vale? Y por eso os la quiero enseñar antes de empezar a explicar nada. Aquí te pone un poquito de la plataforma, bla bla bla, así veremos que es un poco por dentro. Y encontramos aquí los dados Fable, ¿vale? ¿Qué mecánica tenemos? En los personajes tendremos una serie de habilidades como cultura, empatía, magia, atletismo, combate. Bueno, combate creo que no, que va con el nivel. Pero bueno, como un pool de dados, una puntuación que va a ir de 1 a 3. Cuando nos pidan una prueba de esa habilidad, tiraremos tantos dados, de estos dados especiales que son los dados Fable, tantos dados como puntuación tengamos en esa habilidad, ¿vale? Es un pool de dados de toda la vida. Tengo un 2 en cultura, pues tiro 2 dados para hacer una prueba. Y estos dados son una especie de dados Fate, pero como con más posibilidades de éxito, en los que hay una cara que nos da dos chispas que llaman ellos, 2 éxitos, otras 3 que nos da 1, una que no nos da nada y otra que nos quita, que nos resta.
Y hay 3 dificultades. Cuando el máster nos pide una tirada, lo hará con dificultad fácil, en la que necesitamos un éxito, una chispa, dificultad intermedia, que necesitamos 2 chispas, y dificultad muy difícil, que es 3 chispas, ¿vale? Entonces, tiras esos dados y si consigues los éxitos, digamos, necesarios para la dificultad que te ha puesto la tirada, la pasas, y si no, pues no. Y eso es así de sencillo, todo va con esta mecánica. El combate no se tira de ninguna habilidad, creo que tampoco te lo explica demasiado bien, solamente te pone este poquito de aquí. A ver, la escena de, pues eso, por ejemplo, te han pedido una tirada de difícil, pues has sacado 3 éxitos en tu tirada de 1, 2 o 3 dados. De hecho, en una tirada de 2 dados, porque con una tirada de un dado no puedes sacar 3 éxitos. Y pues como máximo sacar 2. Y luego en el combate, cada personaje tiene por su nivel un dado de combate. Lo tiras, supongo que cuando más nivel, más dados tiras. No es como una habilidad que solamente sube el, digamos, anexionada, relacionada con el nivel. Y para atacar con éxito tienes que sacar al menos una chispa, un éxito. Y luego alguna de las habilidades de combate que vamos a ver, esto es lo que no está demasiado explicado porque aquí no está en este PDF, pero sí que en el videojuego veremos que hay algunas cosas de combate como condiciones o efectos o algo así. Algunos se desbloquean o tienen más alcance esos ataques según saques más éxitos, ¿vale? Con uno tiene lo normal, pero igual con 2 o con 3 pues hace más efecto. Porque otra de las cosas del lore es que todos los personajes jugadores son magos, ¿vale? Como explica aquí, las personas de Miza, que es como se llama el mundo este, pueden manejar la magia del mundo mejor que la mayoría. Los magos descubren sus poderes de forma aleatoria y no hay una razón clara porque que digamos que identifique por qué una persona es más adepta a manejar la magia que otras. Los magos son raros, son lo bastante raros, para que sean un poco la comidilla o la fuente de rumores de su ciudad natal. Muchos eligen ganarse su vida como magos errantes, magos viajantes, que es como van a ser nuestros personajes. Pero ya elijan o no el camino de la aventura tiene sus propias costumbres y normalmente les suele encontrar de todas maneras. Esto no quiere decir que no vamos a tener clases de personajes. Hay distintas clases como guerrero, pícaro, mercader o sabio. Y los hechizos, todos los personajes jugadores van a ser capaces de hacer magia, pero los hechizos van a ir un poco determinados por esas elecciones que vamos a hacer, que lo pone aquí abajo, y ahora lo vamos a ver enseguida en la creación de personajes, por su origen, por la parte del mundo de donde vienen, por su clase y por su estilo de combate, ¿vale? Para crear el personaje solamente tenemos que elegir esos 3, ni siquiera vamos a repartir puntos ni nada, porque la clase nos da como los puntos repartidos en las habilidades, y eso ya determina un poco el set de hechizos y habilidades que podemos tener. Y sobre esto, claro, sobre este lore hay otro. Aquí hay otro en donde pone la historia. En la primera pregunta pone de ¿qué es este Mithas de lo que hablas? Pues es el mundo vibrante y esperanzador, el setting que hemos hecho para nuestro juego de rol. Y aquí hay un link para bajar otro PDF y si queréis leer un poco más del lore, porque esto no está directamente metido en el juego. En la creación de personajes sí que hay un poquito de eso, pero aquí hay más información. Creo que debería estar metido, pero bueno, es una beta que la llevan 10 días, pues yo creo que todas estas cosas las irán metiendo. Y este PDF que está aquí, que lo tengo aquí, sí que, bueno, da bastante información sobre esas 4 esquinas que tiene el mundo, las costas de coral, las llanuras largas, llamaríamos, o los campos largos, los bosques salvajes y las highlands. Y sí que pone un poquito de información de dónde viene esto, ¿no? Porque casi todo el mundo puede hacer magia. Y eso sí que me gustaría leeroslo y luego vamos a creación de personajes, porque es como un poco el lore inicial, ¿vale? Dice, el mundo antiguo. Muchos siglos antes, un evento conocido como el Shattering, sería como la rotura, ¿no? Llevó a Mithas al suelo o a la hecatombe, destruyendo casi a todo y a todos con ella. Se sabe poco del mundo antiguo, aunque algunas ruinas y reliquias permanecen, y hay un montón de teorías populares de lo que pasó. Una teoría es que Mithas estaba gobernado por 4 familias poderosas que controlaban y centralizaban el maná del mundo, supongo que la energía mágica.
Algunos de ellos vivían, unos pocos, una élite selecta vivía en el lujo y el resto luchaban por sobrevivir con lo poco que tenían. Esta codicia sin regulación al final provocó la caída de las últimas de las 4 familias. Su fuente centralizada de maná se sobrecargó, resultando en una gran explosión que llevó al mundo a sus rodillas. Aunque si esto fue de fuerza mayor un sabotaje no lo sabemos, pero nadie que vivió el evento, o sea, nadie que presenció el evento ha vivido para contarlo. Y entonces el Mythos de hoy, de las ardientes cenizas del mundo antiguo, una nueva esperanza resurgió. La magia se redistribuyó a la tierra y su gente. Ya creo yo, por eso todos los personajes jugadores van a ser magos. Aquellos que sobrevivieron tuvieron que trabajar para reconstruir. Algunas estructuras sociales existían, pero la consolidación y organización del poder más allá de una ciudad o un pueblo no está bien vista, ¿vale? Está todo como desperdigado y no está bien visto que haya un gobierno grande y central. Eso está chulo. Y hay, por supuesto, aquellos que aquellos que creen los rumores de las líneas de sangre de las 4 familias, o aquellos que tienen ideales de gobernar sobre otros, o aquellos que buscan erradicar la magia completamente. Pero este tipo de extremistas al menos tienen la decencia de limitar esas habladurías o esas ideas a los callejones donde pertenecen, ¿vale? O sea que el mainstream es como súper abierto, de comunidades locales muy pequeñitas, de compartir la magia entre todos. Eso está bastante chulo. Y luego en el PDF no nos vamos a detener más, pero viene un poco de información de cada una de estas 4 esquinas o territorios. Viene en cada una un sitio de interés con un poco de lore, y luego pues un poco lo que vamos a ver en la creación de personajes, un poco de información sobre la gente de esa parte, de esa esquina del mundo. Pero bueno, vamos al juego, vamos a crear un personaje y luego vemos cómo es la parte de Master. Vale, pues vamos a crearnos primero un personaje para que veáis cómo es la creación, que nada, es simplemente elegir esas 3 cosas: el origen de donde somos, la clase y el estilo de combate, ¿vale? Yo me creo aquí un nuevo héroe, le podemos poner el nombre que queramos, pero con este botoncito nos crea un nombre aleatorio también. A ver, uno que me mole. Aspen Petalo, me voy a quedar con este, por ejemplo. Y entonces, Aspen, ¿de dónde vienes? De las Highlands, ¿vale? Que son esta especie de picos y montañas que flotan, por lo que parece. Y luego nos pone un poco el carácter, ¿no? Que son bastante fuertes, cabezotas. Y el hechizo que nos viene por el origen geográfico, ¿no? Que es Hardy Disposition. Este nos da... Nos volvemos duros para sobrevivir a condiciones extremas, ¿vale? Luego están estas llanuras, donde... Bueno, que no lo traduzco, ¿no? Los Highlanders son normalmente... cabezotas como la roca de su tierra natal. Son escultores y constructores habilidosos, escaladores y mineros. Y sin sorpresas tienen una afición por las alturas. En los Long Meadows, que es, no sé, las llanuras largas o los planos, no sé cómo traducirlo muy bien, pero estos Long Striders, que son la gente de allá, normalmente se les suele caracterizar por observadores en su estilo de vida nómada. Muchos viajan en prides, que son orgullos, que son como las caravanas, buscando fragmentos valiosos de estrellas que suelen caer en esta región. Luego están las costas de corales, donde están los wave chasers, los buscadores de olas, que son dinámicos y dramáticos como el océano mismo. Viven en ciudades encima del agua, construidas encima del agua, con música y celebraciones. Y son tan entretenidos como la naturaleza puede. Y luego en los bosques salvajes está la gente un poco más misteriosa, los Woodlanders.
que se suelen describir como inescrutables y pensativos. Suelen forjar enlaces muy profundos con los árboles de su bosque natal. Y son normalmente habilidosos herbalistas, curanderos o trabajadores de la madera. Y el hechizo, que me lo he saltado, el hechizo del Longstrider es la constelación personalizada, que puedes conjurar pequeñas estrellas que danzan alrededor bajo tus órdenes. Y pueden brillar bastante para iluminar. Vale, es como una especie de hechizo de luz. Para iluminar una pequeña habitación o una ruta. El de la costa de coral es el vals del agua. Nos da la habilidad para cruzar andando una superficie de agua. Y el de los Wildwoods es el susurro de la madera. Con este hechizo podemos enviar un pequeño mensaje a un amigo a través de la red de raíces de cualquier planta. Y cuanto mejor conoces al amigo, más claro va a llegar el mensaje. Esos hechizos que no son de combate están bien pensados, ¿eh? Yo creo que me voy a hacer lo de las estrellas, me voy a hacer un Longstrider así de momento. Vale, y entonces podemos elegir un portrait. Aquí. A ver, quizá Mías pensé Mirad, las ilustraciones, por cierto, no he dicho nada del arte, pero es una pasada. Y sobre todo, muy importante, lo pone en el FAQ, están usando artistas y están publicitando a esos artistas, porque yo creo que más adelante su idea es hacer una especie de mercado donde los artistas vendan recursos y tú te los puedas comprar para tu partida. Así que nada de IAs, y eso está en el momento en el que estamos, y para los juegos de rol y para todo tipo de sectores que usen o contraten ilustradores, esto me parece súper bien. Entonces me voy a quedar con esta así, con el halcón. Aquí tenemos más, podemos elegir cualquiera de los otros, pero para que tenga que ver un poco con el sitio donde cogemos, voy a coger a esta. Y luego escogemos la clase, ¿vale? Tenemos el guardián, que es como el músculo, yo creo que es como el guerrero. El inventor, que es el constructor, y cada uno nos da unas habilidades a 3 o a 2, ¿vale? La del guardián, la máxima es Might, que es poder o fuerza física. Y luego las que tienen 2 son cultura, percepción, encanto, empatía. Y así, el resto de las que hay más, las tendremos a 1. Está el guardián, que tiene fuertes principios morales y puños más fuertes. Los inventores, que tienen muchos recursos, creando tesoro de cualquier trozo de chatarra. Cada uno nos da un hechizo, ¿vale? El hechizo del guardián es prisión o encarcelar, que podemos atar a un enemigo vencido y transportarlo mágicamente a una autoridad directamente. Eso está guay. El inventor tiene un hechizo que es Tinker, que es, digamos, sea constructor, ¿no? Que podemos crear un objeto casi de lo que tenemos a mano, ¿no? Para hacer. Los mercaderes podrían vender rocas a un minero y negociarían un buen precio de más. Y tiene un hechizo que es el deseo del corazón, que está muy chulo, que identifica la cosa que alguien quiere, lo que más quiere alguien, ¿vale? Y puede ser material o emocional. Y lo que más tienen es en empatía. El inventor lo que más tenía era en improvisar, que es la habilidad que se usa un poco para construir. Luego están los naturalistas, digamos, pues cuidan de la naturaleza alrededor de ellos. Y tanto como si son plantas como animales o gente. Y lo que tiene más es en naturaleza, y su hechizo es hablar con la naturaleza, y te puedes comunicar con plantas o animales para conseguir información. Igual me hago una naturalista, ¿eh? Eso estaría guay. El performer, que yo sería como, que creo que es como el bardo, que te da un 3 en encanto. Y los performers son buscadores de atención naturales, poniéndose el foco de atención para crear una distracción o entretener a la gente. Y tiene un hechizo que es el centro de atención, que puede hacer que todo el mundo te mire y la gente no puede dejar de mirar o oír hasta que tu performance, ya sea musical o sea cualquier otra cosa, pues termina. Y luego está el rogue, que sea un pícaro o un ladrón, donde más tienes en agilidad. Y dice que los rogues son naturalmente civilinos y stealthy, sigilosos. Y tienen una habilidad
para, digamos, evitar las consecuencias de sus propias acciones. Y tiene un hechizo que es cool, esto no sé cómo traducirlo, pero haces que tu comportamiento sospechoso o moralmente ambiguo parezca normal, ¿vale? Y se tira con agilidad, ¿vale? Cada uno de estos hechizos se tiran con una habilidad que normalmente es la que tienes más por la clase. Y luego el Sage, que sería como el mago de los magos, tiene un montón de conocimiento y les gusta compartirlo. Tiene más en académicos y su hechizo es condescender. Puedes estar hablando durante varios minutos sobre los detalles de un tema hasta que tu objetivo está de acuerdo contigo y se arrepiente de cualquier palabra que haya dicho al contrario de eso, ¿vale? Es como para convencer a alguien en un debate académico. Yo creo que me voy a hacer la naturalista, ¿vale? Y luego pasamos a la última opción, que es escoger un estilo de combate. Hemos elegido un origen, una clase, y ahora escogemos un estilo de combate que directamente nos va a dar unos tipos de hechizos, ¿vale? Están los de elementales, que da cristalizar, una bola de fuego y una lanza de fuego frío. No hace falta que no lo leamos del todo, pero fíjate que aquí las cosas de combate ya nos dicen más cosas, ¿no? Lo que hace daño y luego que infringe algunas condiciones. En el PDF de las reglas no pone en ningún sitio ni en el juego qué condiciones hay. Ahí sí que me falta un poquito de reglas sobre estas cosas tácticas. Pero bueno, está el elementalista, el gravimante, que manipula la gravedad. Y este hechizo, por ejemplo, hace 6 de daño y inmoviliza. Este hace 5 de daño si te ganas protección. Este puede hacerte saltar espacios, creo, y hacer daño. Pues el de Gravimanter me gusta. Y luego el de Radiant, que yo creo que son las cosas más de curar y de hacer daño con el... Porque tienes un sifón de vida, puedes hacer 5 de daño y restaurarte vida. Esto es un rayo radiante que hace daño y también restaura vida de tus aliados. Y este restaura 6 vidas de aliados y hace 4 de daño a todos los adyacentes. Bueno, igual la naturalista me quedaría con este también, con este set de hechizos. Y ya tenemos hecho un personaje directamente, ¿vale? Ya tenemos nuestra Aspen y la podemos empezar a usar en cualquiera de las campañas. Vale, y ahora vamos a ir a una campaña que tengo yo de prueba. Aquí podemos añadir aquí en lo de los amigos podemos añadir amigos que tengan el juego, que estén ahora mismo, se hayan metido en el Kickstarter y tengan la beta, para crear campañas y añadirlos o añadirnos a las campañas que hagan ellos, etcétera. Yo tengo aquí una de prueba, yo me he creado otra cuenta porque con el Kickstarter venían 6 claves para bajar el juego. Entonces me he bajado de momento una para crearme yo un personaje e invitarme a mí mismo en esa campaña, porque hasta que no lo he hecho no ha habido cosas como el combate o montar combates o escenarios de combates. No podía hacerlo si no había ninguna persona, no tenía ningún personaje jugando en la campaña. Así que me voy a meter directamente y vemos cómo es la parte de Master para empezar a jugar Fablecraft. Vale, pues ya estamos dentro de la zona de Master de Fablecraft. Y ahora me he dejado de poner mi cámara en OBS porque esto ya es directamente la parte de videollamada que tiene el juego, o el tablero virtual, que va todo completamente integrado. Tengo otra cuenta aquí que sí, aquí tendríamos el resto de personas de jugadores. Yo tengo simplemente una cuenta que me he creado un personaje y está offline, pues porque es otra cuenta que me he hecho de adrede simplemente para tener a alguien en esta campaña. Aquí abajo tenemos algunos modos de verla. Aquí nos podemos poner las ventanas más grandes si queremos, o esconderlas del todo y ponerlas así, ¿vale? Y luego pues controlar si nos muteamos el micro o la cámara y ya está. Ya de entrada, como tengo otro personaje en la campaña, pues yo como máster puedo entrar y hacerle clic y tengo su ficha, ¿vale? Este es otro personaje que también se llama Aspen, me acabo de dar cuenta. En este caso hice uno de las costas de coral y me lo hice mercader. Y de estilo de combate tiene elementalista, ¿vale? Entonces tengo sus habilidades aquí, académicas en 2, un poco la explicación, los puntos de vida que tiene, el dado de combate porque está en nivel 1, el speed supongo que es las casillas que se pueden mover, eso lo veremos luego después.
Y pues eso, los hechizos de combate que tiene, el hechizo este de mercader que habíamos visto de deseo del corazón, etcétera. Y luego si le damos aquí, creo que cuando subimos a nivel, vamos subiendo de nivel, podemos ir desbloqueando, no sé si hechizos o cosas. Eso ya digo también, hay muchas cosas que no están explicadas de las reglas. A mí me gustaría que estuvieran más, pero se supone pues que se pueden ir descubriendo, ¿vale? Y ya está, eso es cualquier personaje jugador lo podemos ver así. Luego, ¿qué tenemos aquí a la derecha? Tenemos una escena principal y tenemos varias cosas como máster. Lo primero es la guía del máster donde va la aventura. Muy importante, que igual tendría que haber abierto con esto. Ahora mismo, como está la beta, no podemos subir nuestros propios recursos, ya sean imágenes, música o crear PNJs para nuestras propias aventuras. Eso supongo que después lo irán evolucionando porque si no, no está tan bien. Pero de momento solamente podemos usar el tablero virtual con las cosas que vienen, ¿vale? Con los PNJs que vienen, con las escenas, que sí que es verdad que hay un montón de mapas de combate y de fondos de escenas. Pero sobre todo en los PNJs que vienen poquitos o en los monstruos, pues no podemos crear los nuestros propios, ni podemos subir assets para los personajes y está un poquito cortito en ese sentido. Pero a cambio, pues viene una... Ahora lo veremos. No, la idea es no hacer muchos spoilers en este vídeo porque lo voy a tener que dirigir. Pero viene como una campañita de 5 sesiones súper bien explicada, ¿vale? Porque cuando le damos aquí a una, pues si le doy, si me abre, ¿ves? Se nos abre una especie de Notion donde viene todo un poco mascadito y también como una especie de tutorial de cómo ir haciendo las cosas con las personas que tengas jugando, ¿vale? Pero ya digo, vamos a ver un poco el resto de cosas que lleva y esto lo miramos un poquito después. Hay un... Claro, pues sobre todo va en los combates y algunas cosas que os comentaré. Hay un log como el de Roll20 donde si hay tiradas o lo que sea, pues te va diciendo, ¿vale? Y luego tenemos lo principal que son las acciones, que son las tiradas de dado. Aquí si yo estuviera entrando como un jugador, me habría repartido ya las puntuaciones que tendría yo en mi personaje en estas listas de aquí. Veis que pone 2 dados, pero como soy el máster, pues lo tengo todo a 2. Entonces, si quiero hacer alguna tirada, ya bien sea por un personaje mío o por un PNJ, de, por ejemplo, encanto, con 2 dados a una dificultad normal, tal como viene, pues lo puedo hacer desde aquí, ¿vale? Tiro y recordad, pues con 2 tiro 2 dados y he sacado un éxito y un nada, o sea que como me pedía solamente un éxito, está bien. Pero si tengo que tirar, por ejemplo, percepción, aunque fuera con 3 dados, pero con dificultad 2, pues lo puedo tirar y a lo mejor pues no me sale tan bien. De hecho me ha salido un 1 menos 1, 0, así que fallo, ¿vale? Lo que yo echo de menos es una cosa. En la parte de aventura del Game Master hay unas secciones en las que te pone un botoncito para pedirle una tirada de no sé qué habilidad a los personajes que quieras. Pero eso está metido como en medio de la aventura y aquí no hay un botón que sea pedir una tirada a alguien, ¿vale? Eso me faltaría ahí un poco que estuviese. Y luego, como vemos por los PNJs, yo por ejemplo no puedo ir a un... ¿Ves? A un personaje o a un PNJ y como en Roll20 clicarle en la habilidad y tirarla, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, este fuera un PNJ mío y quisiera hacer una tirada de empatía, pues tengo que acordarme de que sean de 3 y ir aquí y coger empatía con 3, ¿vale? Con una dificultad de 2 y tirarlo. No tengo como un clic automático y esto me salía... incluso con 3 dados es difícil. No tengo algo como para darle como en Roll20 en la habilidad directamente. Sí que es verdad que si entro con un personaje las tengo ya las mías preparadas, pero como máster eso sí que me vendría un poco mejor. Luego tengo una lista de todos los hechizos que existen. No puedo meter hechizos míos ni nada, pero sí que agiliza mucho porque cada hechizo depende de una habilidad y la tengo directamente metida. Si quiero hacer el hechizo de Self-Care con dificultad 1, pues es la habilidad de naturaleza, pues lo tengo ahí. Pero ya digo, no le puedo pedir, que aún así no me sale, ¿eh? Ya con mis dados, ¿vale? Es lo clásico. ¿Ves? Y luego hay como fallos épicos y fallos que entiendo que son pifias y críticos, pero tampoco explica cuándo son. Si es cuando te sale un -1 o cuando te sale X más de la dificultad que era. Tampoco está demasiado explicado. Y luego hay como una tontería que es simplemente que los dados tengan skins, que a mí estas no me gustan mucho, pero bueno, si quiero tirar con estos dados de hierba, pues cualquier habilidad de esta,
pues puedo tirar con los dados estos de hierba. De momento no me parecen tampoco muy bonitos. No me sale ni una tirada, buenísimo. Epic failure siempre. Pero bueno, a mí me gusta más la negra. Pero eso, me falta como el botón ese que hay en las aventuras que ahora veremos, que es Request Roll, ¿vale? Para pedir. Luego tenemos un montón de escenas que son los escenarios estos preparaditos, que podemos arrastrar y soltar. Y además cada uno viene con su música, ¿vale? Si quiero que nos vayamos a las costas de coral, de repente nos ha cambiado la música, más relajante. Y luego cada escenario tiene como varias propiedades, como por ejemplo lo quiero poner por la noche, pues le doy aquí. Y estas cositas visuales está chulo, ¿no? Para meterte un poco en la historia, sobre todo para gente que empieza, que es como muy, muy vistoso y todo esto. Y nada, tengo un montón de acciones aquí, de escenas, como por ejemplo pues más de Dungeon. Y te cambia directamente la música, aunque ahora veremos que la podemos cambiar nosotros directamente, ¿vale? Algunas de ellas no llevan opciones para poner por aquí. Y además de las escenas hay varios mapas de batalla, que esto ya dispara a comenzar una escena de combate. Eso os lo enseño también al final. Y luego tenemos personajes, ¿vale? Tanto los PNJs que lleva la aventura. Este es el que me he creado yo para que sería un jugador mío, ¿no? En esta campaña. Y todos los demás son PNJs que lleva la aventura por defecto que hay de momento ahora en la beta. Ya digo, aquí no tengo nada para cambiarlos a subirlos, pero una cosa que está chula, puedo arrastrar su token a una escena. Por ejemplo, imagínate que en la escena tenemos estos dos, y luego cualquier persona, cualquiera de mis jugadoras o jugadores puede entrar aquí y ver toda la ficha de este PNJ, o ver un poco más de información de la bio, y ver esta ilustración tan chula, que el arte, ya digo, es que está genial, y sobre todo está hecho por ilustradoras y ilustradores reales, no por IAs generativas. Están súper chulas. Ya digo, a mí como máster, a mí me gustaría, por ejemplo, tengo que hacer una tirada de Charm con este PNJ, tengo que acordarme de que son 4, ir a las acciones y tirar Charmera con 4 dados con una dificultad difícil, y tirarlo. Y me sale todo Epic Failure siempre, ¿vale? en este vídeo. Fantástico. Y ya digo, es que me faltaría un poco ese shortcut. Ya que lo hacemos todo digital, lo hacemos más sencillo. Pero nada, y podemos arrastrar. Y luego tenemos enemigos también, que podemos bichear un poco las cosas que tienen para el combate. Lo que pasa es que para bichear la ficha tengo que meterlo en la escena, ¿vale? Pero bueno, esto se supone que lo puedes hacer tú como máster preparándolo antes. Entonces, por ejemplo, este bandido pues ya tiene todas sus habilidades, los puntos de vida que tiene, y lo que me interesa son un poco las habilidades de combate. Fijaos que, por ejemplo, alguna de estas infligen algunas de las que hemos visto antes infligen algunas condiciones, y por ejemplo tienen algunas, el rollo este de... No lo puedo apuntar, pero lo que pone abajo de cooldown 2, eso no sé qué es. Me parece, por lo que he empezado a mirar un poco del combate, es que tienes que descansar X turnos hasta volver a usar esa habilidad. O no sé, ya digo, hay cosas de lo poquito táctico que llega el sistema, hay cosas que no, de momento no están explicadas, ¿vale? Lo de los dados sí que de aquí se podía inferir bastante de, vale, tiro con X dados y la dificultad es tal porque necesito estas, ¿vale? Aunque en el PDF pues viene como explicado, explícito. Pero es que hay otras cosas que hasta que no nos metamos en combate no vamos a ir descubriendo cómo van. Entonces, también no vamos a poder tomar las decisiones yo como máster y mis jugadoras sobre esas cositas tácticas. Entonces, está bien que sea de reglas ligeras, pero sí, aunque haya pocas reglas, ponmelas en algún sitio y yo me las leo. Y nada, y los personajes pues los puedo en cualquier momento sacar de escena, porque por ejemplo nos hemos ido a otro sitio y ya no está ese PNJ ni nada, ¿vale? Y luego, por supuesto, aunque la escena o el sitio me ponga una música, yo tengo aquí una lista de cosas, de temas musicales que puedo poner. Y están chulos porque están etiquetados. Por ejemplo, este es Sneaky y pone con suspense, o alguno que ponga oscuro y con suspense, pues puedo poner este. Y no me tengo que conocer todas las músicas para saber un poco de qué va. Esta empieza muy, muy lentito, pero bueno, las puedo... Ah, mira, otra cosa, otro detallito es que no las puedo arrastrar por mitad. Las tengo que poner así. ¿Vale? Quizá esta esté mejor. Vale, esta tiene un poquito más de sintes, de pad. Y hay tanto música como soundscapes, que son más como sonidos de ambiente, como de un fuego de un campamento,
de lluvia, de un barco en el mar, cosas de estas. Entonces, y también etiquetaditas un poco para que tú sepas en qué situación meterlas mejor. Y yo creo que ya hemos visto casi todo. Entonces, sin hacer muchos spoilers de la aventura, enseñaros un poco cómo te la explica. Que eso está muy bien para gente que está iniciándose en lo de ser máster. O si no quieres preparar la aventura, porque casi con una leída o que vayas leyendo sobre la marcha, te lo explica todo súper mascado, las cosas que hay, lo vamos a ver enseguida. Pues vamos a ver, antes de que se me olvide también, en la parte de personajes, si arrastramos aquí a uno de los personajes jugadores y damos clic, aquí lo podemos editar. ¿Qué se puede editar? Pues la vida, ¿vale? Por ejemplo, pues estaba en 9 o 10 y se ha curado. Esa es otra cosa. ¿Cómo funcionan los descansos y cuánto te curas cada X tiempo? Pues en las reglas no viene, será un poco como tal. Y luego se supone que puedes darle y puedes subirlo de nivel, ¿no? De alguna manera ponerlo en nivel 2 o no sé, ¿vale? Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión. Es que, como hemos dicho, de momento, espero que en algún momento sí, en Fablecraft no puedes subir tu propio contenido y preparar contenido para tus propias aventuras, pero sí que viene una campañita bastante detallada para que la vayas dirigiendo casi sin tenerla que preparar. Viene preparada en 5 sesiones. Ellos dicen que son como 90 minutos por sesión. Yo creo que a lo mejor sea un poquito más. Sí que viene algunas tips de Fablecraft, ¿vale? Por eso me quejo yo un poco porque vienen algunos consejos que están muy bien, para dirigir, pero no me viene nada sobre las reglas, ¿no? Pero los consejos están súper bien, en plan de la historia no es solo tuya, sino que da autoridad narrativa y comparte con tus personajes. Sigue hablando durante el combate, porque como veremos, el combate puede convertirse muy fácil en un videojuego, que eso está muy bien porque las reglas van solas y yo no me tengo que preocupar de saberme reglas de combate ni de estar calculando alcances y cosas de estas, que yo como máster paso todo lo posible de eso. Pero, claro, eso nos da espacio para rolear, para describir. Si no lo hacemos, se convierte fácil en un videojuego. Y que respetes las boundaries de los jugadores, establezcas medidas de seguridad. El CE de... uses esto para incorporar, usas esa técnica de improvisación, sí, y además para incorporar las ideas de tus jugadores, etcétera. Eso está chulo. Pero podrían ponerme una sección donde me vengan las reglas, por lo menos aunque sean poquitas, que yo creo que sean pocas. Vale, y entonces en cada uno de estos tenemos como, en cada sesión de estas tenemos como varios actos y nos viene preparadito como una opción. Y lo que me mola mogollón es que te vienen como consejos de cómo usar el tabletop. Y te vienen escenas ya preparadas, ¿no? Por ejemplo, aquí te viene una escena en la que empezará la aventura, que se trata de, típico, escoltar a una caravana a lo largo de un viaje para llegar a un sitio. Por lo tradicional y sencillito que es, la aventura no me la he leído, pero probablemente será muy lineal, en plan de... Todas las cosas, más o menos, el curso natural de la historia es esta. Los personajes deberían conseguir esto y esto, ¿no? Al final. Porque si improviso, pues puedo improvisar como en cualquier otro juego de rol, pero no puedo usar el tablero virtual, no me puedo apoyar en el tablero virtual para improvisar, porque no puedo subir imágenes nuevas, no puedo aprovechar un poco esa improvisación que hago para luego incorporándola a otras sesiones. Entonces, es todo como muy, muy lineal. Pero lo que mola mucho es que le das a este botoncito de más y ya te tiene como escenas preparadas para empezar. Y también como atajos para meter a PNJs que empiezan en esa escena. Luego te viene, pues como en todos los módulos típicos, una sección de decir, lee esto a tus jugadoras. Y un detallito que me gusta es que en cada cosa de estas te pone también unas etiquetas, como hacía en la música, que pone que dar intriga y que sea grandioso. Y bueno, tu aventura comienza en las llanuras largas, una extensa planicie de hierba con increíbles y luminosas lluvias de estrellas, una noche sí y otra también, ¿no? Por ejemplo. Y además es que está hecho como un Notion, porque tiene como links, ¿vale? Que te explican un poquito más, por ejemplo, lo que es un fragmento mágico de estrella. Pues te da un poquito más de lore ahí para el máster o si los jugadores preguntas y tal.
y está muy chulo. Y luego pues va como muy secciones, vamos a empezar con una sección de roleo. Y aquí es bueno que introduzcas a este personaje de aquí, ¿no? Por ejemplo, que es otra guardiana que está escoltando en la sección de la caravana en la que los personajes han sido contratados para hacer de escolta. Y claro, y te pone un poco con esas etiquetas como impaciente, superior, cínica. Yo ya me tiro sin haber preparado nada, ya me tiro a interpretarla y rolearla. Por ejemplo, está ahí delante del carro y dice, bueno, y vosotros seguro que sois suficientemente buenos como para escoltar esta caravana. ¿Qué experiencia tenéis? Parecéis unos mindundis, ¿ves? Con eso, con esa etiqueta ya te sale cositas, ¿vale? Y luego no quiero enseñar mucho, pero algunas de las otras cosas que vienen preparadas, por ejemplo, hay una parte en la que los personajes tienen que esperar a no sé qué PNJ, me parece, y este PNJ de aquí, esta Dandelion Swift, les propone algún reto o alguna prueba de habilidad para pasar el rato, ¿no? Y para hacer por las risas. Y te vienen como, tú, pues te puede contar, esto es un juego de rol y tú puedes hacer lo que quieras con tus jugadoras, pero te sugerimos unas cuantas y vienen aquí, ¿no? Los feeds de ejemplo y te vienen como 2 o 3 pestañitas y así que aquí sí que viene el famoso botón de pedir tirada en el que puedes ajustar si es naturaleza, qué dificultad es y a quién se la pides. Y entonces a esa jugadora o jugador directamente se le dará el diálogo y supongo que le dará el botón y tirar sus dados, ¿no? Para que no lo haga el máster todo. Eso es lo que me molaría tener a mí en la parte de acciones directamente. Y luego, sin meterme más en... Esto puedo tirar hacia arriba sin hacer muchos spoilers. Espero que sí. Vale, y sin meterme mucho más, vamos a ver cómo es el combate, ¿no? Porque lo bueno de la aventura también es que te viene... por ejemplo, en cierto momento... Tampoco es mucho spoiler porque es como súper típico de estas aventuras. Va a haber un combate con unos bandidos que asaltan la caravana y ya te viene toda la escena de combate preparadita, ¿no? Y encima vendrá con su música y todo aquí. ¿Ves? Entonces ya, de momento, tenemos como un mapa de batalla. Y aquí, antes de empezar porque esto no es el combate ya puestos, esto me di cuenta tuve que ver un vídeo para averiguarlo también, pero tenemos como un momento como masters para establecer la escena, mover a los personajes, por lo mejor mi personaje estaba aquí y salió de una de las caravanas, y a lo mejor hay menos gente y quiero que no haya tantos bandidos, pues voy a poner solamente 2, por ejemplo, pero están más escondidos y otro pues venía por aquí. Vale, tengo como un momento para establecer la escena y luego ya puede comenzar el combate, ¿no? Que es cuando le doy al botoncito de este. Y creo que como máster voy a poder hacer ahora acciones de todo el mundo. Entonces le damos y empieza la batalla. Y te dice, Combat Begins. Te cambiará la musiquita, pienso, y él mismo pone, fijaos aquí que pone la iniciativa por su cuenta, no sé cómo la tira, pero ya la establece, ¿vale? Ya digo, lo que me parece potente del combate es que como máster no tengo que hacer todo el cálculo de cuántos daños de golpe, qué condiciones tiene, no sé quién, no sé cuántos, me lo hace todo el videojuego, porque al final esta es la parte del videojuego. Entonces yo aquí me podría dedicar a rolear, a describir y a animar a mis jugadoras o jugadores a que hagan lo mismo. Porque la parte de las reglas nos olvidamos, ¿no? Simplemente tenemos que contar y luego mover un poco las figuritas al final, porque esto es un poco de figuritas. Entonces, por ejemplo, si fuera el turno de este personaje mío, pues a lo mejor lo pongo, ya tengo marcado hasta dónde me puedo mover. Entonces a lo mejor me pongo aquí. Y luego tengo varios hechizos así de... Los hechizos que he elegido en el estilo de combate, ¿no? Entonces, por ejemplo, me puedo mover hasta aquí y pegarle... A lo mejor mi personaje se movería hasta aquí, y luego le pegaría con uno de melee aquí, ¿no? Que le da una etiqueta y vale, y al target coge más daño, ¿no? Vale, entonces creo que tengo que hacer así y decir a quién se lo hago y ya está. Claro, lo malo es que si en la partida no roleamos mucho, hacemos la tirada, vale, un éxito, entonces sale guay. Success. Y ahora tiene, ¡pum! Tiene como unas animaciones así chulas, ¿vale? Y ahora es el turno del máster, que sería llevar a estos 2 bandidos.
Ya digo, pero si no roleamos y describimos, esto rápidamente tiene peligro de convertirse en un videojuego. Al final, juegos del estilo de Ande, que es muy táctico con figuritas y tal, también se puede convertir en un juego de figuritas. Esta parte de combate que no lleva demasiado roleo. Hay cada uno que lo juegue como quiera, ¿vale? Y por probar, vamos a ver un poquito otro turno. Este bandido de la sombra, ¿qué puede hacer? A ver. Son chungos, ¿eh? Porque pueden hacer 7 de daño, 4 de daño. Voy a usar esto porque como tiene lo del cooldown 2, no sé si es que no la puedo usar. ¿Vale? Que le pegue a mi personaje. Ahora tendrá que tirar también un dado. Le sale un éxito, o sea que le sale bien. Y a ver qué nos hace. Vale, ya digo, sí que este es el primer combate que viene en la aventura de introducción. Con un solo personaje ya estamos casi a la mitad de la vida, ¿vale? O sea que ahí también no sé hasta qué punto habrán nivelado bien. Y a lo mejor este se pone y llega a rango de hacer esta cosa. A ver. El ambush. Ah, no llegaría, ¿no? Y no me puedo mover 2 veces, porque yo entiendo que es como como en The Ande, que me puedo mover y hacer una acción, ¿no? Vale, y este tampoco llego, ¿no? Vale, pues aquí terminaría el turno de este. ¿No? A ver. Ah, y tengo que hacer la acción del turno y pinchar sobre mi... Eso es importante porque no está demasiado bien explicado. ¿Vale? ¿Y le seguimos dando toñas a este o qué? O nos encargamos. Vamos a ver cómo van esta, digamos, bola de fuego. A ver, porque ves, mis ataques no tienen... Estos no tienen cooldown. Este sí. A ver. Voy a intentar usarlo contra este para ver si lo del cooldown... Es que en el siguiente turno no lo puedo usar. ¡Ay! Me sale un -1, por supuesto. Entonces nada, epic failure. Miss. Vale, y ya se me ha ido el turno, ¿no? Ahora ya en los bandidos. Pues vamos a fundirnos ya a mi personaje del todo, ¿vale? Ah, ¿ves? Ahora este no lo puedo usar. Yo creo que es porque el cooldown son los turnos que tengo que esperar hasta volver a usarlo, supongo. Ah, y este tiene un cooldown de 5. Vale. A ver. Vale, eso es importante, pero ya digo, tampoco está explicado. Ah, pero como necesita un éxito... Tampoco, es que de momento cuando tienen todos un dado es bastante aleatorio, ¿eh? A ver. Y vamos a intentar lo mismo. Que ahora sí que nos llegamos. A ver. 2. Y ahora hará más daño del normal, ¿eh? Un más 20%. Y ya casi nos han matado, ¿vale? Y esto de heal podemos hacer... Claro, podemos descansar en medio del combate, ¿no? Ah, vale. Y entonces se nos va la acción. Vale, y nada, y aquí tenemos, y cuando queramos terminar el combate por razones narrativas o lo que sea, podemos darle a este botón y volver a la escena de historia. Y ya está. Y luego si queremos hacer nosotros un combate por nuestra cuenta, pues tenemos aquí un montón de battle maps en los que lo mismo, podemos hacer... Mira, tenemos algo que sea un poco mazmorra, a ver. El trono de la serpiente, lo voy a probar este. Vale, y aquí supongo que podré tirar... Vale, sí que puedo poner a... Aquí, vale. Si le doy en los caracteres, sí que puedo meter un monstruo. Ah, no sé, vamos a meter algo tocho, ¿no? Este, por ejemplo. Aquí. Y entonces, ahora sí que me dejará empezar el combate. Sí, entonces ahora sí que sale la espadita, a ver. Entonces sí que puedo montar mis propias escenas de combate. A ver. Le intentamos hacer el especial. Sí que llegará, ¿no? Probamos un turnito. Ah, un éxito, perfecto. Guay, ¿ves? Y es que tiene animaciones chulas, ¿eh? Vale. Y a ver, el Hulking Slab este, ¿qué hace? A ver. Boulder Fist. Me parece que es todo de melee, ¿no? A ver, entonces... Se puede poner aquí... Y hacernos pupa, por ejemplo. Vale. 3 éxitos, madre mía. Con un 40% más de bonus. ¡Ay! Nos acaba de... Vale, y ya hemos visto cómo es también una primera muerte, ¿no? Y ya está.
Claro, pero me deja el turno del monstruo aquí solo. Vale, entonces así sería como montamos nuestras propias escenas de combate. Y creo que se puede salir de aquí con Exit Model Map. Sí. Entonces, mis conclusiones. Es desde luego un producto muy dirigido a iniciar gente en rol. Y eso está muy guay. O a gente que sea un poco más veterana y no tenga tiempo de preparar partidas y quiera tener una partida clásica estilo D&D pero con mecánicas muy indies y no tener nada que preparar casi, ¿vale? Y una historia sencilla, un poco así lineal, pero de este estilo de fantasía medieval. Y sobre todo es súper fácil de, ya habéis visto, de grabar y streamear y tenerlo todo junto, ¿no? Un poco para estos tiempos que corren ahora. Pero, entonces creo que puede estar muy bien, pero, si a mí como máster o como el máster que soy ahora mismo no me dejan subir mis propios recursos, preparar mis propios PNJs, preparar mis escenas de combate y montarme mi propia movida, no lo voy a usar casi, ¿vale? De hecho, lo que estaría guapo de verdad es tener una parte como la del máster, la aventura que viene, como hemos visto, que es una especie de Notion, que eso sea editable para crearme yo mis propias aventuras y tener mis notas sobre la partida que he hecho, los atajos a los PNJs, a las escenas de combate que ya he preparado antes haciendo la preparación de la partida. Si pudiera hacer eso y tenerlo todo junto ahí y editarlo, sería Mel de Romer, me parece. Pero si esto es una beta que tiene 10-12 días, si no me ponen esas capacidades, yo esto creo que esto sí que lo voy a dirigir, por supuesto, y vamos a probar un poco la aventura que viene, pero ahí se quedará un poco en el cajón, porque esto puede estar muy potente, pero yo necesito libertad como máster para prepararme mis propias movidas y aprovechar los recursos que da el tablero virtual para mis propias cosas, y subir mi música, preparar mis escenas, y ya digo, si tuviera como la parte esta de que tenemos la aventura hecha, pero de las notas que me he hecho yo de mi propia partida y tener las escenas ahí preparaditas, la música y todo, es que sería una pasada. Pero bueno, de momento es una beta que tiene 10 días. Yo entiendo, hay una dentro del Kickstarter, ahora está esta aventura disponible, creo que a finales de este año o la otra, como desbloquean otras de las que estoy en el Kickstarter, y también habrá más contenido, y lo que espero es eso, es que den la libertad para cada persona que queramos dirigir una partida con esto, crear nuestras propias movidas, y que no se convierta un mercado en plan de no, solamente puedes jugar y tener los assets que hay en la plataforma y te tienes que comprar las aventuras y entonces solo tienes esas cosas. Espero que eso, por supuesto, puede estar interesante y que haya un mercado de artistas que vendan conceptos o ilustraciones tan chulas para tus personajes o para tus partidas, pero tiene que ir acompañado de la posibilidad de editar y prepararme yo mis cosas, sin mis propias partidas y mi propia campaña, ¿vale? Si no, se convertirá en una especie de jardín cerrado y no tendrá demasiado interés. Pero hasta aquí un poco mis primeras impresiones, las cosas buenas y las cosas malas. Otra cosa que me falta así como máster, que ya se me olvidaba, es que tener, aunque sean las reglas muy sencillas, tener las reglas todas en un mismo sitio y que esté aquí dentro, la mecánica principal, cómo ha funcionado el combate, qué es lo del cooldown, qué cosas se pueden infligir. Y lo que me parece súper potente, por lo menos para el tipo de máster que soy yo, es que esas reglas de combate muy sencillitas vayan solas. Y que en las escenas de combate nos dediquemos a describir, rolear y el elegir las cosas. El videojuego lo haga solo, de te han infligido tal condición, te han hecho tanto de daño, estás a tanta distancia. Todo eso que lo haga el videojuego me parece perfecto. Pues es la parte de máster de la que me quiero librar siempre, en realidad. Porque para mí lo más importante es tener reglas ligeritas y la historia, los personajes y ver qué historia hacemos entre todas y todos. Así que hasta aquí un poco mis primeras impresiones. Es probable que cuando juegue con amigos pues grabemos un poco la primera sesión a lo mejor, o la campaña entera si quieren seguir jugando y vemos. Y entonces alguna cosa de partida veremos es posible que veamos en este canal. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si tienes algún comentario o duda o cosas sobre Fablecraft que puedas tener, pues me las pones por ahí y conforme vayan... Esto al final es un Kickstarter y es una beta cerrada, entonces van a ir añadiendo y mejorando cosas continuamente. Pues me las pones ahí y os puedo ir contando cómo va esto, que tiene buena pinta, pero sí nos dejan la libertad suficiente como para, pues eso, para hacernos nuestra partida de rol, que para eso jugamos, simplemente. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en siguientes vídeos y un besazo. Adiós.